Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a dar inicio a este santo servicio en el nombre de nuestro eterno y glorioso Señor Jesucristo. Quiero dar gracias a Dios porque en esta tarde, quizás con algunos problemas técnicos, lamentablemente se cayó el internet dentro de nuestra casa y no vamos a poder transmitir por el programa que siempre estamos transmitiendo en nuestras reuniones. Pero lo vamos a hacer de esta manera para que nuestros hermanos se puedan ir conectando, ¿cierto?, a la página de la Iglesia Unificada Metodista Pentecostal y ir compartiendo para que también a la vez los que no se pueden conectar a la página se puedan conectar a través de los distintos Facebook. Así que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos permita el Señor en esta tarde tener un hermoso momento y un hermoso tiempo Amén. de bendición. Amén. A través de la palabra de Dios podamos nosotros ser bendecidos y conforme también a las muchas misericordias que el Señor nos da cada día. Amén. Agradezco a Dios, a cada uno de mis hermanos que espero en el Señor se puedan ir anexando, se puedan ir también entrando, ¿cierto?, esta tarde a la reunión y por medio de este servicio podamos ser todos grandemente bendecidos. Yo los invito a que podamos orar en la presencia del Señor y de esta manera poder iniciar este culto de alabanza y de adoración al Señor. Amén. Amantísimo Dios, le damos las gracias por concedernos esta tarde tan grande y maravilloso privilegio, el cual es, Señor, poder adorar y bendecir tu nombre. Señor, gracias porque podemos estar reunidos, congregados, Señor, a través, Dios del cielo, de, Señor, la página de nuestra iglesia. Señor, esperamos y confiamos, Señor, que muchos puedan alcanzar también a ser partícipes de este culto y de este servicio espiritual que está siendo transmitido hoy día en forma excepcional de esta manera. Gracias, Señor, por su grande amor y misericordia. Bendíganos, Señor. Abra nuestros corazones. Su palabra pueda tener, Señor, en nuestra vida, Señor, cabida. Dios mío, nuestro corazón sea, Señor, puesto cual surco, Señor, para recibir también, Señor, esta preciosa y gloriosa semilla. Gracias, Dios mío, rogamos que en su gran amor bendiga a cada hermano, cada hermana que está siendo partícipe o será más tarde, Señor, al verlo, Dios mío, también, Señor, este servicio, Señor, grabado. Le damos las gracias, amado Señor, y rogamos estas misericordias, estas bondades todas, en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sea el nombre del Señor muy alabado y bendecido. Bien, quiero compartir junto a ustedes el mensaje de esta tarde que el Señor ha puesto en mi corazón y invitarlos, ¿cierto?, a abrir su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Allí tendremos la oportunidad de poder dar lectura a la palabra del Señor y lo haremos en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Si algún hermano está atrasado, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Amén. Dice así su palabra. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas.
Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo. Y lo sepultaron. Y entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojando el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Bendiga el Señor la lectura de su preciosa palabra. Bien, bendiga el Señor nuestros corazones, nuestras vidas, porque entendemos que cuando la palabra del Señor se abre es para nuestra bendición, es para poder, por medio de ella, nosotros ser bendecidos de parte del Señor. Es maravilloso poder ver el ministerio de Eliseo, un varón de Dios, a quien Dios escogió para poder ministrar en tiempos muy difíciles. La Escritura nos revela de que ya se había dividido el reino de Israel y lamentablemente la historia bíblica nos relata, ¿cierto?, de que a la muerte de Salomón, Jeroboam, su hijo, lamentablemente no tomó buenas decisiones. Dice la palabra del Señor que él prefirió escuchar a los jóvenes y no a los ancianos, y endureció su corazón contra el pueblo. Y esto trajo como consecuencia que las 12 tribus de Israel que estaban unidas dentro del tiempo de David, padre de Salomón, y Salomón, en un momento determinado un quiebre y se dividió el reino. Y Roboam tomó 10 tribus y se apartó y formaron el reino de Israel, cuya capital la establecieron en Samaria. Y 2 tribus, tanto Judá como Benjamín, formaron el reino del sur, o el reino de Judá, y allí, ¿cierto?, se estableció en su capital, Jerusalén, también el rey. Amén. Así que, quedando dividido Israel, lamentablemente la Escritura dice que los reyes que asumieron la bendición de poder dirigir al pueblo, y especialmente me estoy refiriendo a estas 10 tribus, al reino del norte, al reino de Israel, no hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Así es. Hubieron reyes como Acab, el cual, produciendo alianzas con otros pueblos, como los fenicios, por ejemplo, tuvieron la mala idea de poder, de alguna manera, ¿cierto?, establecer estas alianzas a través de matrimonios. Y dice la Escritura que Acab se casó con Jezabel, una mujer que era sacerdotisa de Aserá y Baal, y esta trajo como consecuencia, por supuesto, que estos dioses, estos ídolos, tanto Aserá como Baal, fueron lamentablemente tropiezo para Israel, y el pueblo claudicó, dice la Escritura, entre 2 pensamientos en los tiempos de Elías. Amén. Todos conocemos cómo Dios también establece a través del profeta Elías, ¿cierto?, podríamos decir, una certeza, una seguridad absoluta que hay un solo Dios. Amén. Que tiene toda autoridad y poder sobre todas las cosas, y que los demás simplemente son ídolos que el diablo levanta para confundir y distraer a los hombres y llevarlos a la perdición. Así Y fue es. claro como Dios, al responder por fuego, determina claramente que Jehová es Dios de Israel y, por supuesto, Dios sobre todas las cosas. Amén. Y así esta suerte de reinados que se iban sucediendo uno con otro y que lamentablemente tenían un común denominador. Y ese común denominador era, por supuesto, que los reyes
no hacían aquello que era agradable ante los ojos de Dios porque se apartaran a la idolatría, se apartaban a la adoración de otros dioses, dejando a Dios de lado y dejando su palabra, sus leyes de lado, y lamentablemente llevando a cierta perturbación y tiniebla y oscuridad espiritual. Y es justamente como la palabra del Señor dice, ya luego que Eliseo ha entrado, por supuesto, a tener una hermosa y maravillosa administración, de Así muchas es. obras, de muchos milagros, de muchos portentos, Amén. como también a través, ¿cierto?, de la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos habla de que hubo un rey en particular que vivió en los últimos días del profeta Eliseo, ya cuando él estaba enfermo de aquella enfermedad con que murió, dice la Escritura, y dice que en el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años, vale decir, reinó en el reino del norte, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no están escritos en el libro de las crónicas y de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Amén. Gloria al Señor. Así que este rey, uno de tantos, los cuales también lamentablemente nos expresa la palabra, no hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Más de eso, guerreó contra sus propios hermanos, estableciendo guerra contra Amasías, rey de Judá. La palabra del Señor dice que Amasías fue un rey que, eh, uno de los pocos reyes que también anduvo en el camino de Jehová, no perfectamente, pero uno de los pocos reyes que agradó a Dios. Y este rey, Joás, por supuesto, se habla de él un reinado muy corto y que lamentablemente fue el mismo común denominador de los demás. Un hombre que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y que no anduvo ni se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, alabado el Señor, sino que siguió en la idolatría y en todo aquello. Y la Escritura dice que en algún momento determinado, habiendo guerra entre el reino de Israel y la palabra del Señor nos determina, dice esto, de que eh, habiendo guerra contra Asiria, el rey acude al profeta de Dios para poder buscar cierto el respaldo de Dios, para poder buscar, eh, podríamos decir, cierto, la bendición de Dios. Ahora, esto no es algo extraño, porque nos damos cuenta que muchas veces eh, hay muchas personas que en el momento de la aflicción, en el momento del peligro, en el momento de la muerte, en el momento de la enfermedad, se acuerdan de Dios. Y acuden para que se ore por ellos, acuden para que de alguna manera si están enfermos se les unja, pero no con un sentido de querer convertirse al Señor, de querer realmente entregar su corazón a Cristo, sino Así que es, Señor. buscando el beneficio. Vale decir, reconociendo que hay un Dios, pero luego que las cosas vuelven nuevamente a su caudal normal, las personas vuelven a su vida ordinaria y se olvidan del beneficio, se olvidan de lo que Dios Así ha es, hecho Señor. dentro de sus vidas. Bueno, Amén. esto es en alguna manera, ¿cierto?, lo que este rey Joás estaba haciendo. Él acudió al profeta, sabía, entendía que había un Dios en Israel. Así Dios es, que él, Señor. por supuesto, no servía. Dios que para él, en su indiferencia y mientras le estaba bien, nunca acudió. Pero cuando se vio en problemas, cuando se vio en dificultades, cuando se vio, podríamos decir, con todas las puertas cerradas, entonces vino al profeta de Dios buscando, por supuesto, una dirección. Y Así es, Señor. Eliseo, dice la palabra del Señor, mirando, ¿cierto?, por el reino, mirando
por Israel, mirando, ¿cierto?, por el pueblo de Dios, le dio, ¿cierto?, esta palabra profética en el momento oportuno. Y le dijo, mira, toma esta saeta, una flecha, ¿cierto? Y abriendo, dice la palabra del Señor, la ventana que da al oriente, hacia donde estaban dirigidos los sirios, estiró esta saeta y en ella profetizó. Dice, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria. Gloria al Señor. Y le dijo a aquel rey, mira, toma esta saeta y golpea con ellas en la tierra. Pero como este hombre era un hombre de poca fe, Así es, Señor. que era un hombre sin visión de Dios, un hombre que no tenía claridad del Espíritu en su vida, sino que era simplemente un mundano, era un impío, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que tomando aquella saeta, golpeó 3 veces con ella, porque la verdad las cosas, me imagino que ya a la primera vez que golpeó, estaba lleno de incredulidad, estaba lleno de sentimientos, pensando si lo que estaba haciendo era ridículo o en algo iba a tener algún valor. Porque así Señor. muchas veces la gente sin fe no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu, porque no las puede comprender. Así Y es, dice la Señor. palabra de Dios que tocando 3 veces, simplemente se enojó con él el profeta Eliseo. Le dijo, la verdad, neciamente has hecho. Porque si hubieses golpeado 5 o 6 veces, hubieses dado ciertamente 6 golpes contra Siria y lo hubieses destruido por entero. Ahora Así es. simplemente serán 3 tus victorias, pero eso no significará que derrotarás completamente a Siria, porque faltó la fe, faltó la convicción, faltó en su corazón el tener una claridad para hacer Así las es, cosas Señor. espirituales. Amén. El Señor nos bendiga, ¿no? Ayúdanos, mi Nos Dios. ayude el Señor, porque nosotros tenemos que entender que de esta palabra también hay para nosotros una enseñanza a través de su palabra. Primero Amén. que nada, entender a través de la palabra de Dios a que nosotros podamos poner en acción nuestra fe y podamos ponerla en acción de tal manera que creamos de todo corazón cuando el Señor en su misericordia y en su palabra nos enseña, nos revela y nos manda muchas Amén. veces a hacer cosas que nosotros debemos de hacerlas con fe y con confianza, sabiendo que para Dios todas las cosas son posibles. Ahora, Así es, Señor. que el Señor en su misericordia entre nosotros y nuestros enemigos ha puesto una saeta de salvación y esto es maravilloso. Gloria a Dios para siempre. Amén. Porque la verdad es así. Nosotros entendemos que sin el Señor estamos perdidos. No tenemos ciertamente la fortaleza para poder enfrentar al enemigo de nuestra alma. Así Pero es, Dios ha Señor. puesto una saeta de salvación entre nuestros enemigos y nosotros y nos ha dado victoria. Y esa saeta de salvación se llama Cristo. Amén. Gloria al Señor para siempre. Sí, mi Dios. Cristo está puesto entre nuestros enemigos y nosotros para producir, Señor. ¿cierto?, toda bendición y toda misericordia. Miramos un poco, ¿cierto?, también la experiencia del profeta Samuel, cuando la palabra de Dios dice que en el tiempo de Elí, el sumo sacerdote, sus 2 hijos, Fines y Ofnis, ¿cierto?, se levantaron para ir a la batalla. Y tomando el arca, pensando que el arca le iba a ser motivo de refugio, perdieron Sí, y el sí. arca fue capturada. Amén. Gloria al Señor. Y esto trajo también ciertas consecuencias sobre aquellos que tomaron el arca, porque dice que la palabra de Dios que también Jehová, ¿cierto?, se volvió contra ellos y se llenaron de úlceras y de tumores y de ratones, dice la Escritura. Sí, sí. Tanto así que estos hombres, dice, tomaron el arca y la devolvieron y la colocaron, ¿cierto?, en un carro nuevo y colocaron allí, ¿cierto?, 2 vacas recién paridas y las mandaron por el camino y dijeron, bueno, si Jehová está en esta arca, Jehová dirigirá el arca de regreso. Y fue Amén. maravilloso, porque dice la palabra del Señor que aquellos animales que llevaban el arca, ¿cierto?, caminaban unos ciertos pasos y luego se detenían y mugían, gloria al Señor, y seguían caminando y volvían a mugir, porque la gloria de Jehová estaba sobre el arca, y aún estos Amén. animales, siendo irracionales, sentían, ¿cierto?, la presencia gloriosa de Dios en sus vidas. Alabados al Señor. Amén. Ahí vemos, ¿cierto?, la misericordia de Dios. Pero ¿qué ocurrió?
muerto lamentablemente el profeta, muerto el sacerdote Elí, gloria al Señor, cierto Samuel es llamado y constituido dentro de este sacerdocio y siendo también juez sobre Israel. Él, gloria al Señor, dice la Escritura, cierto, guiando o siendo guiado por el Señor, trajo a la victoria al pueblo de Israel. Y tomando una piedra, dice la Escritura, la ungió y la colocó entre sus enemigos y ellos. Y dijo, esta piedra, piedra de ayuda, dijo, Ebenezer, gloria sea al Señor, piedra de ayuda, Sí, Señor. porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y colocó la piedra, cierto, de ayuda entre sus enemigos y ellos, y nunca más hubo guerra en los tiempos de Samuel, sino que Dios trajo paz, porque allí había estaba la piedra entre los enemigos de Israel y Israel. Como en esta hora vemos la saeta de Dios puesta entre los enemigos de Israel y también, cierto, el pueblo de Israel. Y esa saeta de salvación, la cual es Cristo nuestro Dios, Sí, como sí. también es la piedra que ayuda, gloria sea al Señor, que Samuel Así colocó, es, Señor. piedra de bendición, donde también el Señor ha puesto para que nosotros entendamos que Él es paz para nosotros, que es victoria para nosotros. Así que en esta hora damos gracias al Señor porque tenemos victoria en Cristo. Amén. Amén. Porque todos los que confiamos en el Señor y tenemos confianza en Dios, sabemos que de parte del Señor viene toda victoria y es el que nos da toda paz. Amén. El Así Señor es, dijo, Señor. mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Así que esa paz que hoy día gobierna nuestras vidas, que está por misericordia muchas veces dentro de nuestros hogares, es la paz que el Señor también ha venido a dar a nuestros corazones. Y Así todas es, estas Señor. cosas están aconteciendo. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Pero ocurre algo que la palabra aquí en esta noche nos detalla. Dice la Escritura, y murió Eliseo. Gloria al Señor. Había habido un gran ministerio en Elías. En esos días, la palabra del Señor nos dice que había, ¿cierto?, una compañía de profetas. Vale decir, no solamente Elías, sino que había una cantidad de hombres que eran llamados profetas en aquel tiempo. Y era un número bastante grande de profetas que acompañaban a Elías, que estaban junto a Elías. Dice la palabra del Señor que cuando Elías fue arrebatado en un carro de fuego, Eliseo recibe este manto. Y los Amén. profetas que estaban allí, ¿cierto?, llamaban a Eliseo, gloria al Señor, oye, tu Señor va a ser llevado, tu Señor va a ser arrebatado. Y Eliseo, que había recibido esta voz de Elías, nunca dejó, ¿cierto?, a Elías hasta el momento en que fue arrebatado y la unción cayó sobre él. Así Y toda aquella cantidad de profetas, dice la palabra del Señor, 5.000 rodillas, le dijo Dios a Elías, no se han doblado frente a Baal, hablando de que la cantidad de profetas era aproximadamente de 5.000 hombres que habían permanecido fieles a Dios y no habían doblado su corazón ni su rodilla frente a Aserá ni a Baal, sino Así que es, Señor. Jehová era su Dios. Y aunque estaban escondidos en cavernas, porque Jezabel, junto también, ¿cierto?, al rey, gloria al Señor, los buscaban Sí, Señor. tenazmente para matarlos y destruirlos. No olvidemos que Jezabel se había juramentado, ¿cierto?, a quitar la cabeza, ¿cierto?, del tronco de Elías, gloria al Señor, después de la muerte de los sacerdotes de Baal, cuando dice que Elías los tomó y los degolló a todos después que Dios había respondido por fuego, ¿cierto?, allí en el Monte Carmelo, gloria al Amén. Señor. Todas estas situaciones, había venido un tiempo de sequía por la oración de Elías. 3 años de miseria, 3 años de pobreza, 3 años de hambre, 3 años y medio que duró esta sequía, hasta cuando vino la voz profética de Dios y volvió nuevamente a llover. Pero Así también es, Dios Señor. le dio, ¿cierto?, a Elías el que Acab o Achab, como la palabra del Señor así lo revela, fuese quitado el trono, gloria a Dios, y puesto otro rey, y también fue colocado Eliseo en vez de Elías en el ministerio profético. Sí, Gloria al Señor. Señor. Amén. Todas estas cosas están aconteciendo. Han sido tiempos de maravilla. Ver, por ejemplo, lo que Dios hace a través de Elías, cómo Dios, Así es, ¿cierto?, tiene una respuesta tremenda, cómo la palabra del Señor se nos manifiesta en forma gloriosa a través del profeta Eliseo, que es un profeta de grandes milagros. Así es. Pero llegó el tiempo, dice la palabra, en que Eliseo murió. Y luego dice, y lo sepultaron. Así es, Señor. Gloria al Señor. Bueno, entendemos que cuando una persona fallece, ¿cierto?,
ahí llega su historia. Todo lo que pueda haber acontecido de ahí hacia atrás, bueno, lo contamos, lo conocemos, lo sabemos. Pero todo lo que viene hacia adelante ya no existe porque la persona murió, terminó Amén. sus días. Gloria al Señor para siempre. Así es, Señor. Amén. Pero hay algo que a nosotros nos debe llamar mucho la atención. ¿En qué sentido? En el sentido de entender que la Escritura nos hace entender de que para Dios lo que para nosotros han fallecido o han dormido en el Señor no están muertos, sino viven. Amén. Viven. Gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Y vemos, ¿cierto?, la palabra del Señor algo muy grande, maravilloso. Y dice que cuando Eliseo murió y fue sepultado, debemos de entender que hasta ese momento, ¿cierto?, había habido un gran ministerio profético, tanto en Elías como en Eliseo. Sí, Pero Señor. ahora ya, ¿cierto?, en alguna manera, huérfanos, porque quizás, ¿cierto?, no levantó Dios, quizás otro profeta, tan rápidamente, ¿cierto?, para que tuviese voz cierta de Dios. Pero dice la palabra del Señor que hay un hecho, un acontecimiento bien particular. Lo detalla Señor. simplemente en un par de versos. Y dice de la siguiente manera: entrado el año, gloria al Señor, vale decir, a principio de año, ya cuando Eliseo había muerto, ya había sido sepultado y había pasado un buen tiempo, eh, más o menos, me imagino yo, más de un año, gloria al Señor, que es el tiempo en que muchas veces, ¿cierto?, el cuerpo se va degradando para quedar solamente la osamenta, dice la palabra del Señor. Entrado el año, ya habiendo pasado, por supuesto, un año aproximadamente de la muerte de Eliseo, dice, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, asaltantes, gloria al Señor, y que esto, ¿cierto?, asolaban la tierra de Israel. Amén. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, o sea, había, ¿cierto?, un funeral donde venía una cantidad de gente a poder sepultar a un ser querido, a un hombre, dice la palabra del Señor, que había fallecido. Súbitamente, ¿cierto? Vieron una banda armada y dice que arrojaron el cadáver. O sea, en el momento en que cada uno tuvo que arrancar para donde fuera, porque Así es. entendieron de que su vida corría en peligro, simplemente al muerto lo dejaron caer y lo tiraron. Gloria al Señor. Y Amén. este dice el cadáver, ¿cierto? Y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, donde había sido sepultado Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, Sí, Señor. gloria al Señor, Amén. Dios bendiga su palabra, ¿cierto? Cuando los muertos llegaron a tocar, ¿cierto? Podríamos decir, esta persona ya fallecida, que quizás llevaba varios días de fallecido, debemos de entender que, ¿cierto?, los funerales en aquel pasado eran funerales bastante largos. Sí, Señor. Yo tuve la ocasión de asistir a varios funerales allá en el campo, en Nueva Imperial, y la gente tomaba 4 o 5 días a veces para hacer un funeral. Me tocó en una oportunidad, una experiencia bien, una anécdota, ¿no? Me llamaron para poder ir a hacer un funeral de una persona que había fallecido. No era miembro de la iglesia, era como un familiar. Y cuando llego allá me encuentro que hay un campamento de personas. Habían estado 3, 4 días comiendo, tomando. Había sido algo terrible. Y la familia se me acerca y me dice, pastor, me dice, por favor, ¿por qué no hace el servicio para que vayamos a dejar a nuestro padre al cementerio? Porque ya no tenemos un animal para matar, ya no tenemos carne para darle. Por lo demás todo se terminó y ya todo lo han consumido. Porque los funerales, no sé todavía, pero en aquel pasado eran así. La gente llegaba, comía 3, 4 días y ahí estaba muchas veces el finado colocado en el patio, colocado, ¿cierto?, en el terreno afuera, y la gente llegaba en carretas de distintos lugares y había, ¿cierto?, comida, bebida y tomatera y gente ahí ebria, gloria al Señor. Y recuerdo que cuando hago el servicio empezaron los abucheos. Empezaron a abuchear y empezaron a muchos a reclamar y empezaron a subir sus cosas a las carretas, enojados, porque se terminaba la comida y se terminaba la bebida. Y le digo que del montón de gente que había ahí,
no habremos sido más de 10 los que partimos detrás del féretro a pie al cementerio del campo, ahí en el sector de Mulco Coilaco, gloria al Señor, para ir a sepultar a aquella persona que había fallecido, gloria al Señor. Así que no es raro pensar que muchas veces estos funerales duraban muchos días. Pasados estos días, ya, ¿cierto? Aquel muerto había estado quizás varios días ya en un estado quizás a lo mejor tal vez como la palabra de Dios lo revela, ¿cierto? Así es. Cuando Jesús resucitó a Lázaro. Que este fue un hecho, pero fue un hecho tremendo. Podríamos decir, fue tan tremendo la resurrección de Lázaro, Sí. tan innegable lo que había pasado, que cuando la palabra de Dios nos determina que Jesús fue él, María, ¿cierto? Marta, los que le acompañaban, que no eran pocos, fueron bastantes. Dice la Escritura que cuando llegaron al sepulcro se sentía el hedor, Así se es, sentía sí. el mal olor, gloria al Señor, ¿cierto? De aquella persona que estaba en descomposición, que era Lázaro. Por eso ella dice, hiede ya, Amén. gloria al Señor. O sea, el olor, ¿cierto? De la corrupción se sentía, ¿cierto? A distancia. Nosotros quizás en alguna medida lo hemos visto, lo Así entendemos que es así, ¿cierto? Cuando el cuerpo se degrada, cuando el cuerpo se corrompe, ¿cierto? Existe este mal olor. Amén. Y cuando resucita Lázaro, después de un hecho indubitable, los cuales no podían ser negados, gloria al Señor, ¿cierto? Esto fue, ¿cierto? En alguna manera como un golpe a los fariseos, a los sacerdotes y a todos Así es, aquellos que Señor. buscaban de alguna manera, ¿cierto? Matar a Jesús. Gloria al Señor. Y luego también ellos hicieron planes para matar a Lázaro, porque ellos veían, gloria al Señor, que esta obra tan tremenda, esta resurrección tan grande, no podía ser negada. Así es, Señor. Y el Señor lo resucitó. Y la palabra de Dios dice que hubo, ¿cierto?, una voz del Señor. Lázaro resucita. Y el que estaba muerto, dice, se levantó. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que este hombre que, ¿cierto?, en alguna medida había muerto, quizás varios días, como lo decimos, y llevado, dice, ¿cierto?, para ser sepultado, viniendo estas bandas armadas, lo soltaron quizás, ¿cierto? Lo tiraron donde cayera. Y dice que cayó en el sepulcro donde había sido sepultado Eliseo. Y aquí dice la palabra del Señor, que dice que aquel muerto, dice, al tocar los huesos de Eliseo, Así es. simplemente, gloria al Señor, al tocar los huesos de Eliseo, cuando este hombre fallecido, muerto, tocó los huesos de Eliseo, dice que revivió. Amén. Gloria al Señor. Eso es otra palabra para decir resucitó Amén. y se levantó sobre sus pies. Gloria al Señor. Un hecho maravilloso, glorioso, bendito. Mi Dios. Alabados al Señor para Amén. siempre. Justamente meditaba yo en estas cosas anoche Sí, sí. con respecto a cuántos había sido o cómo la palabra nos revelaba con respecto a la resurrección en el Antiguo Testamento. Amén. Y encontramos, ¿cierto?, esta resurrección. Encontramos este hombre fallecido que solo al contacto con los huesos del profeta de Dios, Sí, Señor. gloria sea al Señor, que había muerto, había fallecido, ya debemos de entender que el alma y el espíritu de Eliseo había sido sacado de ese cuerpo. Sí, Señor. Pero tal virtud había en este hombre, que sus huesos quedaron impregnados de esa virtud. Bendito Gloria mi sea al Dios. Señor. ¿Se acuerda cuando aquella mujer vino, cierto, arrastrándose? Y ella pensaba en su corazón, si solo tocare la orla del manto del Señor. Sí, Señor. Ella ni siquiera tenía fuerzas para tomar el manto y asirlo. Simplemente lo tocó, lo rozó con sus dedos. Amén. Si tocare la orla del manto del Señor, dijo, seré sana. Tal era su fe. Amén. Gloria a Dios. Pero aquí no estamos hablando de hombres que tenían fe. No estamos hablando de hombres que iban, ¿cierto?, con la fe puesta en que si tocaban los huesos iba a ser resucitado. Es un hecho fortuito. Amén. Gloria a Dios para siempre. Pero ¿qué demuestra? ¿Qué hace sentir? En primer lugar, si bien el profeta de Dios había muerto, si bien la administración profética de Elías y Eliseo habían pasado, el poder de Dios no ha pasado. Así
es, Es Señor. el mismo. Gloria al Señor. Amén. Habían habido muchos hechos gloriosos y maravillosos, pero que un muerto resucitara de esta manera demostraba que el poder de Dios estaba tan vigente aún en los huesos de un hombre que había sido profeta de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y Bendito yo quiero decirle en Dios. esta noche o tarde ya, amén. Amén. El poder de Dios es tan vigente como en el día mismo en que el Señor Jesucristo estuvo entre nosotros. La Amén. Escritura en Hebreos 13 nos declara con toda claridad y dice, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Es el mismo poder, es la misma Señor. unción, es la misma virtud. Así Cuando es, aquella Señor. mujer tocó la orla del manto, Jesús que iba apretado en la multitud, y todos le apretaban y todos le estrechaban, él se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Así es, Señor. ¿Quién me ha tocado? Bendito mi Fue Dios. algo extraño, porque Pedro le dice, Señor, la multitud te aprieta, ¿cómo puedes preguntar quién me ha tocado? Mas el Señor dijo, alguien me ha tocado con fe, porque poder, virtud de mí ha salido. Amén. Gloria al Señor. Sí, Señor. Solo en la orla de ese manto, Bendito mi Dios. que estaba, cierto, en ese cuerpo glorioso que tuvo el Señor Amén. entre nosotros. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor. Fue suficiente para que esa virtud, ese poder que estaba en Jesús, gloria sea al Señor, que está hoy día en Cristo, Amén. gloria a Dios para siempre, y que a través del Espíritu Santo ese poder se manifiesta en nuestra iglesia, se manifiesta hoy día en nuestras vidas, porque el poder de Dios es el mismo. Amén. Gloria al Señor. Los hombres pasan, pero el poder de Dios es el mismo. Así es, Señor. Yo creo no tener temor en decir que tuve la dicha de poder ser parte o estar muy estrechamente, podríamos decir, ligado a un varón de Dios. Así es. Gloria al Señor, de caminar junto a Él, de escuchar sus enseñanzas y de ver la virtud de Dios que también se manifestaba a través de Él. Y me refiero a quien fuera nuestro obispo Carlos San Martín Pulgar, del Así cual es, tuve sí. la honra y la bendición de estar junto a Él como quizás otros tantos más también lo hicieron y de ser parte también, ¿cierto?, de ese ministerio. Amén. Gloria al Señor. Pero tendría que decir que con la muerte de nuestro obispo, el poder de Dios y la virtud de Dios se han terminado. No, Señor. El poder de Dios es el mismo. Amén. Gloria al Señor. Lo importante es que hayamos hombres o mujeres que podamos creer en esa virtud, Así que es, podamos Señor. buscar esa virtud, que podamos poner nuestros ojos en esa virtud. Gloria al Amén. Señor. Y no en una iglesia que muchas veces puede estar tal vez hoy día como quizás dirigida como una empresa, como una industria, como algo que a lo mejor, ¿cierto?, funciona de una forma muchas veces tan mecánica y tan humana, sino que más bien creer en una iglesia que está sujeta ¿a qué? A la virtud de Dios, al poder de Dios. Gloria sea al Señor. Bendito mi Dios. Muchas veces, ¿cierto?, buscamos tener la mejor organización, la más organizada, ¿cierto?, Sí, la Señor. institución más prestigiosa. Y lo que Dios busca no es una organización prestigiosa, sino lo que Dios busca es que en nosotros haya poder de Dios, Amén. virtud de Dios. Quiero decir en esta hora cómo era esta virtud en estos hombres de Dios. Él había muerto, pero la virtud de Dios estaba y fue manifestada en el momento en que este muerto resucitó. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Eliseo era un hombre con virtud de Dios. Así es, Señor. Dice la palabra del Señor, y aquí otra de las resurrecciones que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, gloria al Señor, Amén. donde dice la palabra de Dios que en los tiempos de Eliseo llegó a la casa de una tsunamita. Y ella, dice la palabra del Señor, le construyó una habitación al profeta de Dios, para que cuando él pasase, ¿cierto?, cuando él estuviese de viaje, tuviera donde pasar a descansar. Amén. Y fue un acto, ¿cierto?, de bondad, de amor. Amén, gloria al Señor. Ahora, qué importante cuando nosotros entendemos que hacemos actos hacia quienes son los ungidos de Dios. Así es, Señor. Ninguno de estos actos quedará sin recompensa. No, mi Dios. Gloria al Señor.
Y quiero decir en esta hora que importante fue, ¿cierto?, en la vida de este matrimonio, la cual dice la palabra del Señor, que el hombre ya era un hombre de avanzada edad y ella era estéril. Así es. Gloria al Señor. Y cuando el profeta de Dios, al ver, ¿cierto?, este amor, este cariño con que este matrimonio le había recibido, le mandó a preguntar a través de su criado Jaycee, gloria al Señor, pregúntale qué quisieran ellos que ciertamente yo hiciese por ellos. Así. Gloria al Señor. Y ellos dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, pensando de que se estaba burlando de ella. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Gloria a Dios. Y el niño creció. Gloria al Señor. Amén. Dios nos bendiga, qué bendición más grande cuando nosotros, ¿cierto?, extendemos nuestras manos hacia el ungido de Dios, hacia el siervo de Dios. No quedará sin recompensa. Así es. Ellos hicieron algo tan simple como preparar un lugar, como, ¿cierto?, recibir en su hogar, ¿cierto?, compartir de sus bienes con el ungido del Señor. Y como respuesta tuvo algo que para ella le parecía imposible. Tuvo un hijo. Amén. En esa situación y en esa condición. Y al tiempo del cumplimiento de la vida. O sea, no pasó más de 9 meses cuando ella ya tenía a su hijo en sus brazos. Gloria a Dios. Pero aquí viene algo increíble. Dice la palabra del Señor. Y el niño creció. Pero aconteció que un día vino su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Así es, Señor. Gloria a Dios. Esa bendición tan anhelada, ese hijo tan esperado, eso que había venido como respuesta de parte del Señor a través del profeta de Dios, dice la Escritura que el niño murió. Así es, Señor. ¿Se puede usted imaginar lo que está aconteciendo allí? Gloria al Señor. Por un lado, una gran respuesta, pero por otro lado, no pasa un tiempo, el niño crece, ya es un joven quizá, y viene la muerte y lo lleva. Así es. Pero este no es el fin de la historia. Dice la palabra que fue enviado a buscar, dice, el profeta de Dios. Amén. Y dice, entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, a solas con aquel joven que ya estaba fallecido, y oró a Jehová. Bendito mi Dios. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor, Gloria a Dios. entró en vida. Amén. Gloria a Dios para siempre. Empezó a entrar la vida en él, porque usted entenderá que un muerto no tiene calor. No. Pero cuando el profeta de Dios, colocando su boca sobre la boca, sus ojos sobre sus ojos, su palma en las manos, se colocó sobre él. Así Gloria es, sea al Señor. Tenga el Señor de nosotros misericordia, porque bendito el día en que Cristo se puso sobre nosotros y nos dio vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, Señor. Alabado sea el Señor. Bendito Y sobre Dios. nosotros vino su gracia, vino su gloria, vino su misericordia, porque este mensaje traza en decir que Dios es el mismo y que la virtud de Dios, ¿pueden los hombres tener virtud? Sí. ¿Pueden los hombres ser llenos de esta virtud? Sí. Lo viví y fui parte de esa bendición. Pero también entiendo que esa virtud es de Dios y no de los hombres. Amén. Por eso que en los huesos de Eliseo había virtud de Dios. Eliseo ya había muerto. Su alma, su espíritu no estaba en ese cuerpo. Amén. Pero sus huesos sostenían la virtud de Dios. Y yo te pregunto en esta hora, ¿hay virtud de Dios en tu vida? ¿Hay virtud de Dios en tu vida? Bendito mi Dios. Gloria sea al Señor. Amén. No podemos solo pensar de que esa virtud, ¿cierto?, puede haber estado en aquel o en este otro y ya habiendo ido, ¿cierto?, o partido del escenario a esta tierra, esa virtud se fue con él. No, si es de Dios lo que ha venido. Amén. Y la palabra del Señor nos sigue relatando Sí. y dice de la siguiente manera, volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces.
y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Gehazi y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó, y entrando ella y le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Gloria al Señor. Bendito mi Y aquí Dios. tenemos otra resurrección. Así es, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Manifestada por el poder de Dios. Bendito mi Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea su nombre. Que Dios nos bendiga, ¿no? Amén. Alabado sea el Señor. Son hechos tan maravillosos que Dios obra como quiere, ¿no? Amén. Dice que paseándose el varón, ya habiendo orado en una segunda oportunidad, ya habiendo entrado en calor aquel cuerpo, dice, y nuevamente se colocó sobre él, ¿cierto? Extendiéndose nuevamente sobre él. Y el niño estornudó 7 veces. Gloria a Dios. El número de la perfección de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Sí, sí. Y entró en él la vida. Amén. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Esa virtud parecía que cuando ya Eliseo había muerto se había terminado. Este hombre que cierto Dios le podía responder de esta manera, al morir Eliseo, se pensó, se creyó, se sintió que esta virtud se había ido con él. Pero no fue así. Por eso que cuando este hombre al tocar los huesos de Eliseo resucita, demuestra que el poder de Dios sigue vigente sobre la tierra. Y hoy más que nunca, ese poder y esa virtud está entre nosotros. Alabados al Señor. El Señor en su palabra nos ha revelado que Él está con nosotros y estará con nosotros todos los días. Gloria a Dios para siempre. Y yo me pregunto, ¿hay poder en el Evangelio? ¿Hay poder en el Evangelio? El apóstol Pablo escribe en la carta a los hermanos, gloria sea al Señor, dirigiéndose a ellos, porque hay un sentimiento. Ellos piensan que el Evangelio es una filosofía más. Es una de las tantas creencias que los griegos tuvieron. Estaban llenos de filosofía, llenos de creencias, llenos de grandes pensadores. Aristóteles, tantos otros, ¿cierto? Que en su época y en su momento fueron, ¿cierto?, grandes pensadores. Y ellos seguían las filosofías y pensaron que el Evangelio era otra filosofía más. Gloria sea al Señor. Más el apóstol Pablo escribe, ¿cierto?, a los hermanos, dando a entender de la siguiente manera. Gloria sea al Señor. Diciendo el Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, que es Cristo, Amén. no fui con excelencia de palabras No. o de sabiduría. No vine a vosotros como el resto de los filósofos, No, Señor. que daban ciertas grandes cátedras y se sentaban en el aerópago y comunicaban sus filosofías y hablaban, ¿cierto?, de sus pensamientos y de sus creencias. Y muchos quizás, ¿cierto?, al escucharle quedaban atónitos por la gran labia, gloria, ¿cierto?, que tenían estos hombres. Y dice Pablo, yo no vine a vosotros con palabras de humana sabiduría. Gloria al Señor para siempre. Amén. Para anunciaros el testimonio de Dios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Él se presentó a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué fue el fundamento de la predicación de Pablo? No fue el conocimiento que Pablo tenía, porque era un hombre letrado, era un hombre con vastos conocimientos, dominaba más de 7 idiomas, tenía el conocimiento de su tiempo más adelantado, era un hombre que tenía muchas letras, mas él mismo establece en la carta a los hermanos diciendo, todo esto, todo este conocimiento lo miro como basura frente a la eminencia del conocimiento de Cristo nuestro Señor. Amén. Y cuando Pablo llegó a los corintios, no llegó para hablar palabras excelentes, humanas, bien hilvanadas, bien tejidas, bonitas, hermosas y maravillosas, No, Señor. sino que había un testimonio de poder, de virtud en su vida. Gloria Amén. sea al Señor, que demostraba que Cristo estaba vivo y entre nosotros. Amén. Esto es lo que hoy día la iglesia tiene que manifestar.
Sí, que Señor. estamos sirviendo a un Dios vivo, que estamos sirviendo a un Cristo que resucitó entre los muertos y que hoy día está sentado a la diestra de Dios, un Cristo que vive, gloria al Amén. Señor, y que reina y que hoy día tiene bajo su control todas las cosas. Así es. La Señor. iglesia ha perdido la virtud de Dios, Amén. gloria al Señor. La iglesia ha perdido, ¿cierto?, la unción del Espíritu Santo. Porque muchas veces, alejándose de estas cosas, han buscado más bien aquellas cosas materiales y humanas. Gloria a Dios para siempre. Creo que es. cuando nuestros templos muchas veces eran precarios, cuando nuestra vida muchas veces estaba en pobreza y buscábamos al Señor con ese ahínco, más la virtud de Dios estaba entre nosotros, que hoy día muchas veces vemos tal vez grandes templos alojados, ¿cierto? Gran cantidad de cosas materiales que hoy día nos rodean y que muchas veces, ¿cierto?, pueden llegar a ser hasta un estorbo para que verdaderamente la gloria del Señor pueda estar en nuestros corazones. Así es. Señor. Dios bendiga nuestras vidas. Amén. Tengo que decirlo en el nombre del Señor. El Evangelio no es comida ni bebida, es poder de Dios. Amén. Y ese poder manifestado, como el Espíritu Santo lo revela en el mensaje, en los huesos de Eliseo. Así es, Señor. Gloria a Dios. Cuando quizás todos pensaron que ya el profeta había partido, ha pasado un año, quedaban solo los huesos, pero la virtud de Dios no pasa. El No. poder de Dios no pasa. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea su nombre. ¿Cómo había recibido Eliseo este poder? Bendito. ¿Cómo había venido a él esta virtud que le acompañó? Bendito Dios. La palabra del Señor Alabado sea su nombre. nos expresa, ¿cierto?, que cuando ya Elías tenía claro con respecto a su partida y que Elías sería en primer lugar arrebatado, gloria al Señor, entonces la palabra del Señor nos establece primero el llamamiento de Eliseo, hijo de Safat. Dice la Escritura que araba con 12 yuntas delante de sí y tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Gloria al Señor. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y le dijo: ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Porque lo que había venido sobre él no era de Elías, era de Dios. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio a los pueblos para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Y desde ese momento Eliseo no se apartó de Elías. Así es, Señor. Gloria al Señor. Es la palabra de Dios que en algún momento Elías le dijo a Eliseo: dime lo que quieres y te será hecho. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé. Callad. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando Elías le preguntó a Eliseo con respecto a cuál era su mayor deseo, entonces dice la palabra de Dios que Eliseo le dijo: yo desearía una doble porción del Espíritu. Gloria al Señor para siempre. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Yo no deseo riquezas, yo no deseo tener, muchas cosas materiales, no deseo vivir,
¿cierto? Abundantemente. No deseo tener todo lo que quizás a lo mejor los seres normalmente desean. Yo deseo tener de tu espíritu esa porción que está en ti, esa unción que Dios te ha dado. Esa unción quisiera yo también estuviese en mí, para que Dios en su gran amor me usara, para que el Señor en su misericordia también a través de mí obrara. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que desde ese momento Elías le dijo, si me vieres, te será concedido. Y comenzó, ¿cierto?, este largo caminar. Gloria a Dios para siempre. Este largo caminar. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y acercándose a Eliseo, los hijos de los profetas le dijeron en Jericó, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Así que ni en los momentos en que el Señor fue, ¿cierto?, a Jericó, ni en los momentos en que el Señor fue, Elías fue al Jordán, en ninguno de estos momentos Eliseo se apartó, porque tenía puesta su mirada en el blanco. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Debemos de entender que el Espíritu de Dios manifestaba sobre los profetas en aquel día, porque había, ¿cierto?, una compañía de profetas. Gloria a Dios. 5.000 rodillas que no se han doblado ante Baal, le dijo Dios, ¿cierto?, al profeta Elías. Así es, Señor. Pero Eliseo quería una doble porción, quería más. Bendito mi Dios. Gloria al Señor. Muchas veces cuando de repente escucho a los hermanos, de repente, ¿qué es lo que quieren? Una buena casa, un buen auto, un buen pasar. Piensan que eso es la bendición. Esa es la añadidura, hermano. Gloria al Señor. Y Dios te la puede dar hoy día y en abundancia y mañana quizás quitártela. Gloria a Dios. Pero lo que viene de parte de Dios es más grande que todo aquello. Es la unción del Espíritu Santo. Es la unción, es la virtud de Dios que el Señor quiere poner sobre nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor para siempre. Sí, Señor. Que Dios nos bendiga en esta hora. Que Dios nos dé su gracia. Glorias al Señor. No se trata de predicar lindo. No se trata de tener un mensaje expositivo, No, ¿cierto?, lleno de conocimiento y de sabiduría, como hoy día, hermano. Todos luchan por ser el mensaje más florido, el mensaje más bonito, el que tiene más ciencia. Ojalá todos queden con la boca abierta. Pero de virtud, nada. Gloria al Señor. Miramos la virtud del Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. En sus palabras, que no solo, ¿cierto?, tocaban, sino cambiaban vidas. Gloria al Señor. En la virtud que Dios obraba con respecto, ¿cierto?, a la sanidad y a las obras que el Señor hacía. ¿Y sabe por qué lo hacía? Sí, Señor. Porque había fe. Amén. Dios nos bendiga. Ayúdenos el Señor. Y aquel momento Elías le dijo, y él le dijo, cosa difícil has pedido. No es fácil. Amén. Mire, Dios puede conceder tantas cosas y rápidamente a veces en su misericordia, conforme a su voluntad, pero cuando pedimos verdaderamente lo que importa. No es fácil, le dijo. En esto hay lucha y batalla. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, ¿no? Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndole Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, gloria al Señor, dice la palabra de Dios, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo, viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Gloria al Señor. Dios nos bendiga en esta hora. Que el espíritu del Señor repose sobre nuestras vidas en esta hora.
Amén. Dios es el mismo. Hay poder. Sí, Hay Señor. poder en Cristo. Gloria sea al Señor. Hay virtud en el Señor. Amén. Alabado sea su nombre para siempre. ¿Qué les dijo el Señor a sus apóstoles? Amén. Antes de partir. Gloria al Señor. Y es algo muy importante cuando lo vemos revelado de la siguiente manera, diciendo, gloria al Señor. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, dijo el Señor, recibiréis poder. Amén. Aleluya. Gloria al Gloria a Señor. Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Y esto fue lo que aconteció en Hechos capítulo 2, cuando estando, dice, en el día de Pentecostés, unánime juntos, de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Gloria al Señor. El poder de Dios había venido sobre ellos. Pedro se levanta y en un tremendo mensaje, en un tremendo sermón, gloria al Señor, Dios lo usa y 3.000 almas se convierten a Cristo. No solo esto, sino que días después, yendo al templo, dice la palabra del Señor, entrando, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Por el templo que se llama, ¿cierto? La Puerta de la Hermosa, había allí un cojo de nacimiento, y al estarle mirando el cojo, le tuvo atento a las palabras que Pedro le dijo, no tenemos plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo, en el nombre que tiene poder, en el nombre que hay virtud, en el nombre que hoy día nosotros debemos de entender que ese poder está tan vigente como en el pasado, ese cojo fue sanado en el instante para la gloria de Dios. Gloria al Señor para siempre. Por eso que en esta hora no podemos dudar de que la iglesia tiene que tener virtud de Dios y poder de Dios. Es lo que en estos tiempos más nos hace falta, más que cualquier otra cosa. Gloria sea al Señor. Miramos la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando también Pedro y Juan fueron llevados, dice la Escritura, y puestos también, ¿cierto?, ante el concilio de los sacerdotes, dice la palabra del Señor que los azotaron y les encomendaron rígidamente a razón de muerte, ¿cierto? Que si ellos seguían predicando en este nombre, ellos iban a ser muertos por causa, ¿cierto?, de predicar el Evangelio. Y dice la palabra del Señor que volviendo nuevamente Pedro y Juan, junto a los hermanos que estaban reunidos, les comunicaron estas cosas. Gloria al Señor. Así dice la Escritura. Dios nos bendiga, ¿no? Añada el Espíritu Santo bendición con respecto a su palabra. Amén. Diciendo de la siguiente manera, alabados al Señor. Y dice que Pedro, levantando en la oración, alabados al Señor para siempre, dijo de la siguiente manera, soberano Señor, ¿cierto? El cual dice el Espíritu Santo que, ¿cierto? Habiendo, ¿cierto?, el Señor dado ya consejo para que estas cosas acontecieran, estos hombres se habían levantado, ¿cierto?, en contra, ¿cierto?, del ungido de Dios, tratando, ¿cierto?, de alguna manera, ¿cierto?, de frenar la obra que el Señor había en su sola misericordia destinado y predestinado, ¿cierto?, para que estas cosas acontecieran. Gloria sea al Señor para siempre. Entonces dice la palabra del Señor que habiendo orado de esta manera, el lugar donde estaban tembló. Así Y dice es, la Señor. Escritura, fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con poder, con virtud de Dios. Gloria sea al Señor, aún en tiempos quizás muy difíciles como fueron los tiempos en que la iglesia comenzó a ser perseguida tenazmente. Gloria a Dios para siempre. Así que había habido, ¿cierto?, un derramamiento del Espíritu Santo ya allá en el aposento alto, pero nuevamente cuando la iglesia lo necesitó y cuando la iglesia nuevamente lo clamó, vino este poder y se derramó en forma gloriosa sobre cada uno de los que allí estaban para la gloria del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea su nombre para siempre. Así que el Señor bendiga, ¿cierto?, su palabra.
¿Lo necesitamos hoy día? Por supuesto que necesitamos este poder, esta virtud de Dios, que venga sobre nuestras vidas y que nos llene de ese poder glorioso. Alabados al Señor. Así que Dios bendiga este mensaje, bendiga al Señor su palabra. Y vuelvo a reiterar. Y dice que aquel muerto cayó en el sepulcro donde estaba Eliseo. Y tocando los huesos de Eliseo, se puso en pie. Yo te pido en esta noche que por la fe toquemos ese manto. Amén. Y si has estado caído, te pongas en pie. La iglesia tiene que estar de pie en estos tiempos, más que nunca, sobre todas las cosas, creyendo y confiando, puestos sus ojos en el autor de la vida, Cristo mismo, para que a través de él toda virtud y toda gloria nos sea manifestada también en nuestros tiempos, en nuestra vida, en nuestra generación. Que el Señor bendiga su palabra. Añada el Espíritu Santo también a este mensaje una bendición espiritual en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar, a dar gracias al Señor. Padre mío, Sí, te damos Señor. gracias, Señor, por tu bendita palabra. Amén. Bendícela en nuestros corazones, Señor. No queremos ser una iglesia, Señor amado, Dios del cielo, que solamente se mueva, Señor, Dios mío, camine, ande a través, Señor amado, Dios del cielo, Señor amado, tener tal vez una organización, tener tal vez, Señor, Dios del cielo, Padre mío, solamente, Señor, un ordenamiento, sino queremos ser una iglesia con virtud, con poder, con unción de Dios. Ayúdanos, Señor, que ese poder, esa virtud, puesto los ojos en ti, Señor, como Eliseo puso los ojos en Elías y le fue concedido la petición de su corazón, así también, Señor, puesto los ojos en Cristo, nuestro Señor, podamos entender que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y así como esa virtud estaba en los huesos de Eliseo y resucitó a aquel muerto, Señor, esa virtud de Dios hoy más que nunca está vigente para que nosotros, Señor, clamemos a ella, pidamos de ella, Señor, revístenos de todo poder y de toda unción, como tu palabra lo dice, y recibiréis poder. Poder de Dios, aleluya, y pedimos, Señor, que en esta noche derrames poder de Dios en nuestras vidas, ya haya esa autoridad espiritual, Señor, para que en tu nombre podamos predicar el Evangelio, para que en tu nombre las manos sean puestas sobre los enfermos y ellos sanen, para que en tu nombre, Señor, los espíritus inmundos retrocedan, Padre Santo, y la obra bendita del Señor Jesús crezca y avance, Señor, y muchas sean las almas que se conviertan a tu nombre. Necesitamos poder y virtud más que cualquier otra cosa, Señor, que en esta tierra pudiéramos tener virtud de Dios, porque no venimos a los hombres con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder de Dios. Esto es lo que necesitamos, Señor, y requerimos por misericordia, Señor, que de tu parte venga hacia nuestras vidas, porque entendemos, Señor, Dios del cielo, que una iglesia sin poder, sin virtud, es una iglesia que está ciertamente, Señor amado, vencida. Te pedimos ese poder y esa virtud de lo alto, venga a nuestros corazones y nos llene para la gloria de tu santo nombre. Amén. Todo lo rogamos, todo lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Añada el Espíritu Santo una hermosa bendición a su palabra. Amén. Bueno, como le comentaba, tuvimos algunos problemas con el internet, Sí, Señor. por eso que hoy día hubo que transmitir de esta manera, pero doy gracias al Señor porque algunos hermanos se han podido contactar. Un saludo cariñoso para todos, en verdad, ¿cierto? Allí ha estado conectada nuestra hermana Janet, nuestro hermano Juanito, nuestra hermana Rosa, nuestra hermana Dayana, ¿cierto? Cataleya. El Señor bendiga a todos en grande manera. También allí, por supuesto, nuestra hermana María, nuestro hermano José, que quizás también han podido compartir de este hermoso servicio. También nuestra hermana María Painemal desde Nueva Imperial, que también ha estado conectada. Un saludo cariñoso. Ya en la mañana estaba junto a nosotros y nos sentimos contentos de poder tenerle junto a nosotros mi hermana María. Nuestra pastora Marisol, también desde Chorombo. Gloria a Dios, qué hermosa reflexión de la palabra del Señor. Desde muy joven he recibido en mi hogar siervos de Dios y siempre ha sido de gran bendición para nosotros. Y hoy lo puedo ver, con mis ojos, la gran bendición. Amén. El Señor bendiga a nuestra pastora Marisol, Amén. que también han sido siempre tan cariñosos en su hospedar,
¿cierto? Sí, Tan Señor. amorosos, cuando muchas veces nosotros también hemos tenido la oportunidad de estar en su hogar y de ser tan maravillosamente atendidos. Que el Señor les bendiga en grande manera. La Amén. pastora Marisol dice, yo deseo también una doble porción del Espíritu para ser Así usada es, con Señor. gracia y sabiduría. Amén. De Amén. eso ha versado esta noche el mensaje de su palabra. Permita Dios que en esta hora, en esta oración sencilla, modesta, quizás que hemos tenido Sí, ante la Señor. presencia del Señor, pero la palabra de Dios decía en la mañana, la oración del justo es eficaz. Amén. O sea, no hay oración que no tenga un resultado, que no tenga, ¿cierto?, una respuesta de Dios. Y yo estoy cierto y seguro que la voluntad de Dios es que Dios quiere derramar poder sobre nosotros, virtud de Dios sobre nuestras vidas. Y Amén. es necesario que también, ¿cierto?, nosotros entendamos que no es cosa fácil, pero aunque nosotros lo hemos pedido con fe y con confianza, sabemos que también Dios tiene en su mano la posibilidad de darnos esa respuesta. Así es, Que el Señor Señor. nos bendiga. Bendiga al Señor este hermoso servicio que hemos podido sostener. Un saludo cariñoso a todos, nuestra pastora Marisol, nuestro pastor Osvaldo, Sí, toda la Señor. iglesia de Chorombo, junto a todos Amén. nuestros hermanos, nuestra pastora María, a todos nuestros hermanos allá en Nueva Imperial, a todos nuestros hermanos que hoy día han podido estar conectados a través de los distintos Facebook que se han ido compartiendo. Y a mí me han salido solamente algunos mensajes, pero damos gracias al Señor de haber podido transmitir. Confiamos en Dios que, bueno, este es un problema de no nuestro, ¿cierto?, con respecto al Internet, sino que supimos que hubieron por allí un corte de algunas líneas del intercable que usamos nosotros y por eso quedamos sin Internet. Pero confiamos en Dios que se irá a reponer y podremos transmitir nuevamente conforme a la voluntad del Señor. Un Así abrazo es, fuerte, Señor. que el Señor los bendiga. El martes, el ayuno de las Dice Dorcas. nuestra amada pastora que el martes comienza el ayuno de las Dorcas. Amén. Esto Martes es, para miércoles. comienza a las 6 de la tarde de Amén. martes para miércoles. Amén. Así que las Dorcas están consagrándose del martes para el miércoles en este Así. ayuno, en el nombre del Señor, Amén. para que todas aquellas hermanas, ¿cierto?, que participan de este ayuno, de la oración también, por supuesto, porque no es Sí, solamente ayunar, sino que orar y ayunar, que también sea motivo de mucha bendición. Que Amén. Dios nos bendiga. Vamos a rogar la bendición. Padre Amén. amado, te Sí, damos Señor. las gracias, Señor, porque podemos tener esta hermosa oportunidad Amén. de haber podido compartir de tu palabra Señor. y te rogamos, Señor, que ahora esa doble porción de tu Sí, espíritu Señor. Amén. venga sobre tu iglesia. Amén. Ayúdanos, Señor. Dios del cielo, necesitamos poder de Dios, Amén. virtud de Dios, unción del Espíritu Santo Amén. sobre nuestras Sí, vidas, Señor. hoy más que nunca, Señor. Bendito eres mi Amado Dios. Dios, te rogamos, Sí, te Señor. suplicamos, Señor, Dios del cielo, que hagas derramar esta unción sobre tus hijos, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Amén. sobre todo aquel que esté deseoso, anheloso, y como Sí. Señor Eliseo, esté detrás de esta bendición. Amén. Gracias te damos, Señor, y rogamos que ahora nos bendigas y nos mandes en paz Sí, en el nombre glorioso de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el Señor. Amén. El Señor bendiga a nuestra pastora Marisol que nos pone ahí. Gloria a Dios por Nueva Imperial. Amén. Amén. Sí, damos gracias al Señor que allí nuestros hermanos también comparten junto a nosotros, nuestra hermana María Painemal, nuestra hermana Sofía, nuestra hermana Nancy Pincheira. Gloria al Señor. Allí también está Leslie Mora, ¿cierto? Hermanos que se están siempre contactando, comunicando, nuestra hermana Patricia Urrea, nuestra hermana Carmen Gutiérrez, que también son de Nueva Imperial, y que siempre están en todas las transmisiones, y que bueno, lamentablemente hoy día como no pudimos hacer una transmisión normal, quizás a lo mejor no pudieron conectarse, pero esperamos en Dios que puedan hacerlo con la ayuda del Señor, ya habiendo el programa quedado grabado. Amén. Que el Señor nos bendiga. No se olvide usted que en YouTube usted coloca allí Pastor Francisco Cancino y está todas las predicaciones, escuelas dominicales, si usted quiere repasar algo, Sí, en Señor. fin, están todas allí. Usted accede a Pastor Francisco Cancino y va a encontrar inmediatamente, ¿cierto?, en YouTube el programa grabado que hemos podido estar grabando ya durante algún tiempo y otros videos que tenemos subidos hace algún tiempo también
a Sí, YouTube, sí. a la página de la Iglesia Unificada en YouTube. Que el Señor les bendiga, un saludo cariñoso, me despido, que el Señor les bendiga y les guarde.